En poco más de un siglo, la población de España ha dado un vuelco, un vuelco radical. Vamos a ver cómo ha sido esa transformación y las huellas, a veces casi invisibles, que ha dejado en el mapa y en la sociedad. Para entender todo esto tenemos que partir de un concepto que seguro que suena mucho últimamente, la España vaciada. Pero, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿cómo se llegó a vaciar España? A ver, vamos a meternos de lleno en el tema. Este mapa muestra una realidad que es contundente. Las zonas más oscuras del interior no es que solo pierdan habitantes, es que tienen la mortalidad más alta del país. ¿Y por qué? Pues porque son el reflejo de décadas y décadas de cambios que han dejado una población muy envejecida. Y aquí está la clave de todo. El país vive como a dos velocidades. Por un lado tenemos Madrid, las costas, los grandes valles del Ebro, del Guadalquivir, que funcionan casi como imanes para la gente y para la economía. Y por otro, una parte inmensa del territorio que se enfrenta a un declive demográfico que, la verdad, parece no tener fin. Para poder descifrar esta transformación, vamos a usar una herramienta visual que es increíblemente potente, la pirámide de población. A ver, una pirámide de población es, en esencia, como una radiografía de un país. Su forma no solo nos dice cuánta gente joven o mayor hay, no. En sus contornos se pueden leer las cicatrices de las guerras, las huellas de las crisis económicas y hasta los ecos de las épocas de bonanza. Es fascinante. Venga, viajemos en el tiempo. Nos vamos a 1900. Con unos 18,6 millones de habitantes, España era una nación muy joven. Y lo que vemos aquí es la típica pirámide con forma de parasol, o de triángulo, como se suele decir. Y es que la forma lo dice todo, ¿eh? La base es anchísima. Esto significa que nacían muchísimos niños, una media de 5 por mujer, casi nada. Pero claro, si nos vamos a la cima, a la punta de la pirámide, vemos que es muy estrecha. La esperanza de vida era de apenas 35 años. El resultado era, una sociedad llena de jóvenes, pero donde muy poquitos llegaban a ser ancianos. Y ahora vamos a ver cómo los grandes acontecimientos del siglo XX dejaron marcas, y digo marcas literalmente, en la estructura de la población española. Unas marcas que alteraron esa forma de triángulo para siempre. Para simplificar, podemos dividir esta historia en tres grandes fases. Se pasó de un equilibrio antiguo, muy precario, a un crecimiento explosivo entre 1920 y 1980, y de ahí a la fase actual, la de bajo crecimiento y envejecimiento. Y esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en la diferencia brutal entre 1900 y 1970. En solo 70 años, la pirámide ha pasado de ser un triángulo a tener una forma de campana. La población ya no se muere tan rápido, va disminuyendo mucho más lentamente hacia la cima. O sea, la gente vive mucho más tiempo. Y aquí viene un punto crucial. Las pirámides tienen cicatrices. Esas muescas, esos entrantes que se ven, no son casualidad. Son generaciones perdidas por la gripe de 1918 o, de una forma todavía más clara, por la guerra civil. Y ojo, la guerra no solo causó muertes directas, sino que también hizo que los nacimientos se desplomaran. Pero, claro, también pasa justo lo contrario. Los salientes de la pirámide indican un aumento de población. Y el más famoso de todos es el baby boom de los años 60. La mejora económica de la época provocó una auténtica explosión de nacimientos, creando una generación súper numerosa que ha sido, la protagonista de la sociedad española desde entonces. Bien, vayamos ahora a cómo estos cambios a nivel nacional se conectan con ese gran movimiento que en el fondo creó las dos Españas, la migración masiva del campo a la ciudad. Hablamos del éxodo rural, un fenómeno clave sobre todo entre los años 50 y 70, que vio cómo millones y millones de personas dejaban el campo para irse a trabajar a los nuevos polos industriales y turísticos. Y volvemos a este mapa, porque ahora lo entendemos todo. Las provincias que hoy tienen las tasas de mortalidad más altas son, precisamente, las que más población joven perdieron durante aquel éxodo. Se fueron los jóvenes, los que estaban en edad de tener hijos, y lo que quedó fue una población cada vez más y más envejecida. Es así de simple y de duro. Y todo esto nos trae de cabeza al presente, para explorar las consecuencias que tiene esta transformación de un siglo. Y aquí la tenemos, la pirámide de 2015. Su forma ya no es ni un triángulo ni una campana, ahora es como una urna. De hecho, está casi invertida si la comparamos con la de 1900. Este es el retrato de una sociedad envejecida sin más. Si analizamos esta forma de urna, vemos dos cosas muy claras. La base es estrechísima, nacen poquísimos niños. Pero la cima es muy ancha, la esperanza de vida supera los 80 años. De hecho, el poco crecimiento que ha habido hasta superar los 47 millones de habitantes se debe en gran medida a la inmigración. Para que nos hagamos una idea concreta, con un dato, miremos el caso de Badajoz en 2015. Pues bien, el 18,6% de su población ya tenía 65 años o más. Esto supera, pero con creces, el umbral del 12% que los demógrafos usan para decir que una población está envejecido.
Y esto, claro, tiene consecuencias directas y muy importantes. Más gasto en pensiones, en sanidad, una necesidad cada vez mayor de cuidados para la dependencia y, fundamentalmente, una población activa que se va reduciendo y que tiene que sostener todo el sistema. Este es, sin lugar a dudas, el gran reto socioeconómico de España para las próximas décadas. En resumen, en solo 100 años, España ha pasado de ser un país de jóvenes campesinos a un país de urbanitas envejecidos. La historia de su población es la historia de una modernización rapidísima. Sí, pero que ha creado unos desequilibrios enormes. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se puede gestionar el futuro de estas dos Españas que, a día de hoy, avanzan a ritmos tan distintos?